Ok, amigos y amigas, damas, caballeros jóvenes, hermanos y hermanas en la fe, Dios me les bendiga grande y poderosamente. Sean todos bienvenidos a un nuevo video en este espacio para bendición de todos. Bien, voy a estar dando inicio a un nuevo tema. Entonces voy a estar hablando del significado de soñar con la venida del Señor, con la venida de Cristo, ¿verdad? Hay personas que han tenido este tipo de experiencias, ¿verdad? Eh, es una experiencia que eh, yo digo que esto es muy especial, muy importante, ¿verdad? Fíjese que esto está a la orden del día en estos tiempos que vivimos, ¿verdad? Porque eso está escrito en la Biblia, todo eso, ¿verdad? Bien, entonces, eh, que usted sueñe que con la venida del Señor, que usted vea en un sueño su venida, que usted vea, que alguien vea en un sueño, sea un amigo suyo, un conocido, un familiar, la venida del Señor, que lo vean a usted en ese sueño, en una circunstancia no adecuada, que de pronto usted no esté en el lugar en donde tiene que estar, o que usted se va con el Señor, o que usted se queda, todo ese asunto. Bien, este primer video quise hacerlo con un sueño que me cuenta un, un conocido, ¿verdad? Entre las experiencias que él ha tenido, él me dice, pues hermano, fíjese que yo me veo donde estoy a la orilla de un río. Yo estoy a la orilla de un río grande, ¿verdad? Él dice que él está en la orilla y a la parte de arriba, ¿verdad? Es decir, él está en la orilla, cerca del agua, ¿verdad? Más arriba del barranco y eso, de ahí hacia adelante habían casas, había mucha gente, todo eso. Y él dice que allá al fondo, a lo lejos, se veían montañas, árboles grandes, todo eso. Y claro, donde hay casas hay redes de energía, todo eso, cables de alta tensión, cables gruesos, pequeños, todo eso lo veían. Él dice, hermano, fíjese que de pronto a, a oscurecerse todo, a entenebrecerse todo. Y él dice que comenzó como en forma de un gran terremoto, ¿verdad? La gente corría de un lado hacia el otro, la gente estaba en desespero, la gente no sabía qué hacer. Él dice que él veía cómo las redes de la energía de alta tensión se reventaban, se partían. Él dice que veía cómo, o sea, después de eso comenzó a ver cómo las montañas se derrumbaban, todo eso, y la gente gritaba. La gente era la que decía, es la venida del Señor, es la venida de Cristo, Yahshua Amasía de Nazaret, es la venida del Señor. Pero él dice, fíjese hermano, yo estando ahí a la orilla de ese río, yo dije, bueno, yo me voy a meter el agua porque yo necesito eh, ponerme a cuentas con el Señor, necesito renovar eh, mi vida espiritual porque yo me voy con el Señor. Eso lo anunció él ahí. Wow, una experiencia corta, un sueño corto, pero con un gran significado. Bien, quiero aclarar algo a través de la palabra, por medio de la palabra. Todos nosotros conocemos lo que dicen las escrituras, ¿verdad? Acerca de la venida del Señor. Esto lo habló el Señor en Mateo 24 y se describen todos estos eventos que algunas personas me han contado, ¿verdad? Entonces, así como lo describen en la palabra, como lo escribe el Señor en la palabra, así en algunos sueños se ve así. Por eso yo digo que son sueños apocalípticos, ¿verdad? Entonces, eh, las personas hablan de esto, pero la Biblia también confirma todo igual, porque la Biblia dice que habrán pestes,
pestilencias, que habrán terremotos, que habrá hambre, que habrá persecución, todo ese asunto. Y eso es lo que algunas personas que me han contado estas experiencias están experimentando en los sueños que tienen, ¿verdad? Bien, entonces voy a hablar en una connotación literal. Voy a explicar algunos detalles en una connotación literal. Si de pronto usted no es creyente, no es cristiano, usted tiene un sueño igual o parecido a este, usted no se congrega, no es creyente, no es cristiano, pues inicialmente aquí hay un llamado. Aquí hay un llamado porque quizás estos son eventos que se pueden dar, el Señor lo aclaró, así como viene el ladrón en la noche, así será su venida, eso está en la palabra. O sea, nadie sabe el día ni la hora, solamente el Padre y el Señor, ¿verdad? Entonces, aquí hay es que estar preparado. Entonces son eventos que pueden darse al día siguiente, pueden comenzar dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 2 años, 10 años, eso no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, inicialmente aquí hay un llamado a prepararse, un llamado a seguir al Señor, a caminar con Él, ¿verdad? Si usted no es creyente, no es cristiano, pues aquí el Señor lo está llamando a caminar con Él, a prepararse, a seguirlo. Y claro, después de esto, pues hay otro llamado a cuidar la salvación, a prestarle atención a lo que está pasando, porque independientemente de que seas un ingeniero, de que seas un panadero, de que seas un agricultor, el conductor de un carro, el chofer de un autobús o el conductor de un autobús, un piloto, un agricultor, un obrero de una empresa, un empresario en cualquier área laboral que usted se mueva o la profesión que usted tenga, pues aquí el Señor está hablando claramente para todos nosotros, ¿verdad? ¿De qué está hablando el Señor? De que su venida es un evento real, de que es algo que se va a dar y que usted y yo tenemos que prepararnos. Bendito y alabado sea su santo nombre. Entonces él está haciendo un llamado primero a caminar con él, a servirle y luego a cuidar esta salvación, porque viendo lo que está sucediendo, yo creo que no es conveniente. Si te muestra eso es porque no quiere que te quede, ¿verdad? O que nos quedemos. Entonces, eso es lo que el Señor está hablando inicialmente ahí, en ese tipo de experiencias, ¿verdad? Que por qué usted ve todo eso que está ocurriendo y usted estando acá, fíjese que el Señor le está mostrando que usted está en una buena posición para ponerse a cuentas con Él. Todos nosotros tenemos que ponernos a cuentas para entonces usted iniciar, está cerca del río, el río es tipología de agua, el agua es tipología de palabra de Dios y del Espíritu Santo. Entonces el Señor le está mostrando que usted está cerca de Él, que usted tiene la facilidad, ¿verdad? Sin descuidar sus asuntos, usted puede comenzar a meterse con Él. Bien, en una connotación espiritual, dando unos detalles en una connotación espiritual, si usted es un pastor, un profeta, un evangelista, un apóstol, un maestro de la palabra, un salmista, una salmista, una pastora, una profeta, un líder o una líder en la casa de oración, incluso el hermanito o la hermanita que acabó de comenzar en las cosas del Señor, un hermano o una hermana en la fe que se congrega, pues si usted tiene sueños iguales o parecidos a este, tenga en cuenta que el Señor, independientemente de si usted está bien con Él o está mal, eso solamente lo sabes tú o lo sabe usted es el que conoce su vida espiritual, pues el Señor nos estaría llamando a los que ya somos ministros a reafirmar nuestros pasos con Él y a cuidar, ¿verdad? Lo que ya tenemos. Y aquí sí hay un llamado porque ya nosotros somos creyentes, usted así esté comenzando, Dios le está mostrando una responsabilidad de ir y anunciar el evangelio, lo que usted está viendo. Esto se lo muestra a usted que ya es pastor, que ya es evangelista, que ya es ministro, para que su ministerio se amplíe más esa cobertura con una responsabilidad, claro está,
de hablarle a otros de los eventos que usted está viendo en estos sueños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces el Señor no quiere que usted y yo vayamos a quedarnos cuando se den eh, estos eventos de la venida del Señor, y por eso es que Él lo está mostrando, se lo está mostrando, lo está revelando, y el llamado a cuidar esa salvación. Entonces, de pronto, si usted de pronto es un ministro, un hermano, una hermana en la fe, una ministra que no está haciendo las cosas bien, que eh, no está marchando como debe ser, pero está en el camino del Señor, hay que comenzar a guardarse, a cuidar esta salvación, todo esto. Aparte de que el Señor le muestra esto, es para que su ministerio tenga una expansión más grande, todo eso. Bien, voy a entrar en la parte directamente de la interpretación, no sin antes, ¿verdad? Invitarte a que te quedes hasta el final del video, ¿verdad? Para que detalle a detalle podamos aprender juntos por medio de la palabra, a través de la palabra, qué es lo que el Señor le quiso mostrar a esta persona. Recordemos que estamos hablando de un varón que tiene un sueño en el cual él ve que él está a la orilla de un río, ¿verdad? Él dice que más adelante del barranco, usted sabe que los ríos, está la parte de la orilla donde está el agua, después viene normalmente a veces un barranco. De ahí en adelante él veía casas, todo eso, las redes de la energía de alta tensión, montañas más atrás. Entonces cuando él comienza a ver que la tierra comienza a estremecerse, las casas comienzan a caerse, las redes de la energía de alta tensión y de baja tensión comienzan a reventarse. Entonces él comienza a ver cómo hay un estruendo en esas montañas que comienzan a derrumbarse, y la gente corriendo desesperada, hablando de que esa es la venida del Señor, de que es la venida de Cristo, del Señor el eterno, Yahshua Masía de Nazaret, y todo esto. Entonces cuando él dice, bueno, a mí yo voy a ponerme a cuentas con el Señor, yo me voy a meter al agua, todo eso, entonces él procede a meterse y todo eso. Bien, entonces, en una connotación literal, hablando literalmente, no eres cristiano, no eres creyente. Un ejemplo, si no eres cristiana, no eres cristiano, no eres creyente, tienes un sueño igual o parecido a este, ¿qué es lo que el Señor te está mostrando? Bueno, inicialmente vemos a una persona que está a orillas de un río, y que, ¿por qué está a orillas del río? El río es tipología de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. La Biblia habla del río Jordán, la Biblia habla de todos estos eventos, estos ríos, ¿verdad? Que son, el mismo Señor se presenta como el río de agua viva, como el agua viva, lo hizo con la mujer samaritana, todo eso, ¿verdad? Él habla del río que fluye para vida, todo eso. Eso es bíblico, por eso tenemos ese entendimiento. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque este hombre en el sueño está a orillas del río, es decir, el Señor está revelando que usted, si tiene un sueño igual o parecido a este, ¿qué debe hacer usted? Meterse en el río del Espíritu. ¿Qué quiere decir ese río? Esa agua que usted debe de buscar, la palabra de Dios, que usted y yo debemos comenzar a caminar con el Señor, comenzar a orar, quizás hacer ayunos, a ir a los cultos, a meternos con Dios, a zambullirnos o zambullirnos en el río del Espíritu. Por eso le está mostrando ese río, y él procedió a meterse ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que te está mostrando si no eres cristiano, si no eres creyente. El resto, el estremecimiento de la tierra, estos son estruendos apocalípticos o eventos apocalípticos que casi no necesitan interpretación, sino más bien explicación por la palabra. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis, libro de revelaciones Apocalipsis, y aún en los evangelios se habla de esto. Mateo 24 habla de los terremotos, de todas estas cosas, estos eventos que van a suceder. Entonces, como él dice,
que un detalle que se me olvidó ahorita, que él decía que el cielo, o sea, todo comenzó a entenebrecerse, a oscurecerse. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de esto. ¿Qué quiere decir esa oscuridad? Que va a haber tinieblas, ¿verdad? Que el mundo va a quedar sin la presencia de Dios una vez que se produzca el arrebatamiento, ¿verdad? Esto va a quedar así haya día, claridad. ¿Por qué él ve la oscuridad en el sueño? Porque todo va a quedar en tinieblas. Va a faltar la luz de la palabra, va a faltar la presencia del Señor, la presencia del Abba Padre, del aliento apartado del Espíritu Santo. Y eso es lo que él está describiendo ahí, ¿verdad? Entonces yo lo explico acá para que usted y yo tengamos claridad de esto y aprendamos esto. El resto de los eventos que él describe, el movimiento de la tierra, los terremotos, esto es lo que le digo que eso no tiene, ¿cómo decirle? Eso no tiene, no, es algo que no necesita interpretación porque eso lo dice la palabra, más bien hay que explicarlo a través de la palabra y prestándole atención si concuerda con lo que dice la Biblia. Dice que había terremotos, claro, eso lo dice la Biblia. Que entonces las casas se caían, todo eso, eso pasa en un terremoto, ¿verdad? Que porque eso va a traer desespero, eso va a traer angustia a personas que no están buscando del Señor, que de pronto vayan a estar desubicados espiritualmente y por eso ve la gente corriendo así, las redes de alta tensión de energía partiéndose, las de baja tensión, porque eso va a traer un caos. La Biblia habla de que no quedará piedra sobre piedra, lo dijo el Señor con respecto a unos edificios. Esto yo lo traigo acá a la parte de las montañas que él ve derrumbándose porque un terremoto o un temblor, eso sacude toda la tierra y eso va a causar todas esas cosas. Entonces, ¿para qué el Señor muestra esto? Dios te está mostrando esto para que tú y yo tengamos mucho cuidado con respecto a todo lo que estamos viendo, viviendo, escuchando y haciendo. ¿Por qué digo viendo? Porque estamos viendo que se predica la palabra, que se habla de la palabra y no nos damos por entendido de este asunto. Escuchando, estamos escuchando que se anuncia la venida del Señor, que se predica el Evangelio y estamos ahí como si nada, ¿verdad? Lo que está sucediendo, nosotros sabemos lo que está sucediendo, cómo la gente, cómo se habla de todos estos eventos, cómo, o sea, todo lo que está pasando. Entonces, el Señor muestra esto para que usted y yo nos apercibamos de una vez por todas de esto. Y si usted no es cristiano, no es creyente y tiene este tipo de sueños, por eso se lo explico con detalles para que usted tenga una claridad. Ahora, usted con un sueño de estos, váyase a los evangelios, comience a estudiarlos y ahí entenderá un poco más. Bien, vamos a una connotación espiritual. Si usted es un pastor, un profeta, un evangelista, un apóstol, un maestro de la palabra, un salmista, una salmista, un hermano o una hermana en la fe que comenzó a congregarse, ¿qué es lo que el Señor le está mostrando? Pues inicialmente aquí hay un llamado, ¿verdad? A cuidar esa salvación. Y si de pronto usted y yo como ministros no estamos haciendo las cosas bien, estamos ministrando, estamos en el camino, ¿verdad? Pero quizá de pronto hemos puesto el ojo, Dios guarde mis palabras, en una mujer ajena o la mujer en un hombre ajeno, en ganancias deshonestas, estamos haciendo, nos estamos desviando. Entonces es momento de reafirmarnos en el camino, de alinear el camino en el Señor, y por eso el Señor nos está mostrando esto, para que nosotros comencemos a andar con claridad en su camino. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Eso es lo que Él está haciendo, ¿verdad? Luego hay un llamado a fortalecer el ministerio porque el ministerio se va a expandir. Y este es un mensaje que el Señor te está mostrando para que como pastor, como evangelista, como profeta, sea difundido. Aquí hay una responsabilidad para los profetas más grande, para los evangelistas,
para los pastores también, porque obviamente usted tiene que comenzar a fundar nuevas casas de oración. Estos son confirmaciones para que usted expanda. Tiene una iglesia, una casa de oración, funde una célula. ¿Por qué? Porque si no le muestra esto, usted sí es pastor, porque el ministerio se va a ampliar, ¿verdad? El apóstol misionero, para que siga abriendo, llevando ese mensaje sin fronteras a otras naciones, a otras partes, claro, con la confirmación del Señor. Luego, que por qué este hombre estaba a la orilla del río, lo que expliqué en la parte literal. Recuerde que el río es tipología de la palabra del Señor, de la presencia del Espíritu Santo, y ahí el Señor está mostrando que ahí está la facilidad y que la solución es Él. Este hombre dijo, yo voy yo voy es decir, a ponerme a cuentas con el Señor, yo voy a buscar de Cristo, yo voy a arreglar mi vida. ¿Por qué? Porque el Señor le está mostrando que hay una oportunidad, que hay una oportunidad de hacer las cosas bien, de meterse con Él, de alinear el camino en el que estamos andando, que de pronto no estemos haciendo las cosas bien. Entonces eso es lo que el Señor está revelando, está mostrando ahí. Por otra parte, ¿qué más está mostrando el Señor? Pues esto que el sol, o sea, perdón, que se entenebrece todo, porque la Biblia dice que el sol se oscurecerá. ¿Por qué se entenebrece todo? Se oscurece todo. Claro, porque es que una vez se dé la venida del Señor, la tierra va a quedar sin la luz de la palabra, sin su presencia. Y eso va a causar entenebrecimiento, oscuridad espiritual. Va a quedar la tierra totalmente desolada. Usted sabe lo que sería la tierra sin la presencia del Abba Padre, del aliento apartado del Espíritu Santo, sin la presencia de Dios. Las personas que no han buscado de Dios, ¿cómo van a ser? ¿Cómo iríamos a ser? ¿O cómo van a ser? Porque yo espero no estar en una situación de esa, con todo respeto lo digo, ¿verdad? Entonces hay que anunciar, difundir este mensaje, mostrar con claridad las cosas. Quizás usted, que ya es un ministro, una ministra, escucha esta revelación, este tipo de sueño, lo que se explica acá, para que terminemos, como dije, de aprender o de entender algunas cosas, incluso a través de la palabra, y podamos comenzar a difundir el mensaje tal cual como es. Bien, esto de donde los terremotos, que se rompen las redes, que todo eso es lo apocalíptico que dice la palabra, ¿verdad? Por eso mismo es que nosotros, para no llegar a estar en esos momentos de angustia, como lo declara Apocalipsis, como lo declara Mateo 24, como se dice en el resto de los evangelios, usted y yo tenemos que cuidar nuestra posición espiritual. Entonces, que de pronto usted me diga, pero hermano, ¿por qué usted no es más específico que esto? No, yo estoy exponiendo un sueño que alguien contó, que no me puedo salir de pronto del marco del sueño, pero el resto usted y yo sabemos que está en los evangelios y que está en el libro de Apocalipsis. Incluso el libro del profeta Daniel describe eventos de los que van a suceder. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, prestar atención a lo que hacemos y no desviarnos. Entonces yo creo que he sido bastante claro. Pues una vez más, Dios les bendiga grande y poderosamente.